Hoy analizaremos la brucelosis, una bacteria desatendida. La brucelosis es una infección bacteriana provocada por bacterias del género Brucella. Es lo que se considera una zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que afectan a animales, pero que también pueden transmitirse y afectar al hombre. En términos de salud pública, en humanos, la enfermedad es un poco más complicada porque los síntomas son bastante inespecíficos. Pueden ir desde fiebres, dolores articulares, dolores musculares, y como es una enfermedad crónica, eventualmente se dan cuadros más complicados como puede ser meningitis o osteomielitis. Las personas que llegan al hospital y se diagnostican por brucelosis es cuando ya manifiestan algún tipo de complicación. Cuando llegan con síntomas inespecíficos como fiebre, primero habrá otro montón de entes que causan enfermedad que el médico pensará que tiene antes de pensar en una brucelosis. ¿Cómo a veces se hace la relación? El paciente manifiesta que comió algún producto lácteo, entonces por ahí entra la sospecha del médico, pero no hay como un signo clásico asociado a la enfermedad, entonces se puede confundir con un montón de otros cuadros infecciosos. Los humanos normalmente se infectan por el consumo de productos lácteos no pasteurizados. Evitar el consumo de productos no pasteurizados, porque al no saber si una vaca tiene brucelosis o no, esta es una forma de contener, ¿verdad? No comer estos productos. Y la otra es la gente que tiene que lidiar con animales, utilizar protección, guantes, utilizar anteojos de protección, y estas son medidas muy sencillas que pueden evitar la transmisión. Para hablar sobre este tema, nos acompaña la doctora Caterina Guzmán Berry de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Caterina, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, de veras un gusto estar por acá. Hablar de un tema que es extremadamente interesante, una salud para entender brucelosis. Y yo me veo obligado, Caterina, a preguntarle qué es brucelosis. Bueno, la brucelosis es una enfermedad que ataca a principalmente mamíferos, sin embargo no es exclusiva de mamíferos y obviamente pues incluido el ser humano. Es una enfermedad de tipo crónico, fue descrita hace ya mucho tiempo, ¿verdad?, por un médico de apellido Bruce, de ahí entonces el nombre, exactamente, es producida por una bacteria. Y fue detectada en Malta, en soldados ingleses que viajaron a Malta precisamente digamos, en una de estas incursiones que se hacían. Y el doctor Bruce se dio cuenta que estos soldados se enfermaban con una fiebre inespecífica, con síntomas, digamos, crónicos que tardaban meses, y él logró aislar una bacteria responsable de esta enfermedad. Se dio cuenta que la fuente eran precisamente las cabras que vivían en Malta, y de ahí empieza, digamos, toda la investigación donde ¿Hubo algún tipo de contacto entre estos militares y las sí, cabras? Claro. ¿Tuvo que verlo? Claro, por supuesto, sí. Cuando llegaron a Malta, digamos, es una isla, ¿verdad?, con una gran cantidad de cabras alrededor. Y bueno, había consumo de productos, ¿verdad?, de las cabras, leche, queso, etc. A partir de ahí entonces es cuando se dan todas las investigaciones y se da origen a la definición de que la brucelosis entonces es una enfermedad que se transmite de los animales a los humanos y que causa precisamente entonces una enfermedad de este tipo de enfermedades que se transmiten de animales a humanos se conocen como enfermedades zoonóticas. No, zoonótica. Exactamente. La OMS dice que es un problema de salud pública. Sí y no. Sí y no. La brucelosis hasta el año 2015 fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una zoonosis desatendida. Es decir, es una enfermedad que afecta principalmente a los países en vías de desarrollo. La mayoría de los países desarrollados la tienen ya erradicada o controlada, pero asumamos o sabemos que cuando hay animales la brucelosis se mantiene de forma natural,
¿verdad? Siempre va a estar ahí en los animales. Podemos hablar en Costa Rica específicamente en bovinos, en mamíferos marinos, recientemente la hemos visto en perros. Entonces la enfermedad se mantiene y se necesitan una serie de medidas para poder prevenirla y contenerla. Entonces, en países en vías de desarrollo, donde las condiciones de mantenimiento de los animales, de relación de los humanos con los animales, de producción de leche, todo lo que tiene que ver con la industria láctica, ¿verdad? O carne, si las condiciones no son las idóneas, entonces la enfermedad se puede transmitir. Entonces, no hay datos exactos sobre la enfermedad en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque estar observando la enfermedad es muy costoso. Hasta el 2015, la Organización Mundial de la Salud la había clasificado como la zoonosis más extendida a nivel mundial, una enfermedad desatendida, donde ni siquiera se conoce exactamente el número de casos que existen, ¿verdad? Hay ciertos estimados. En el 2015 también se da un corte donde se revisan entonces los avances que se han dado en todas estas enfermedades, porque se ponen metas en la Organización Mundial de la Salud, y resulta que en brucelosis no han habido avances. Entonces lo que deciden hacer es mover la clasificación de la enfermedad a otro grupo, que es un grupo donde dicen, bueno, acá lo que se necesita es desarrollar técnicas diagnósticas primero para poder mejorar los avances en la enfermedad y poder entonces otra vez reubicarla, digamos por así decirlo, la bajaron de categoría porque los avances han sido muy pocos. Entonces es reconocida, pero sigue siendo desatendida o todavía mucho más desatendida hoy en día. En Costa Rica, brucelosis en Costa Rica. Hemos tenido epidemias importantes, hemos tenido compromisos de salud. Coméntenos un poquito, Caterina. Sí, en Costa Rica. En humanos, estoy enfocado en humanos, okay. Claro. Sí, en humanos los casos están muy relacionados con la gente que se relaciona con los animales. Se considera una enfermedad de tipo ocupacional. Animales de producción, necesariamente. Puede ser animales de producción, dependiendo. Estamos hablando del género Brucella, ¿verdad? Es una bacteria que se clasifican las bacterias, los seres humanos tendemos a clasificar las cosas en cajitas. Entonces, en la cajita de Brucella tenemos ahí varias bacterias que se parecen entre ellas. Varias especies. Varias especies, exactamente. Entonces, dentro de esas especies, ¿verdad? Tenemos especies de Brucella que afectan principalmente ganado bovino, por ejemplo, otras que afectan ganado ovino, otras que afectan a perros, otras que afectan delfines, otras que afectan ballenas y así sucesivamente. En Costa Rica, lo que tenemos principalmente es aquella que infecta al ganado bovino. Entonces, la enfermedad se ha visto que es de tipo ocupacional, es decir, la gente que está en contacto con el ganado bovino, esta es la gente que más se infecta. Veterinarios, finqueros, lecheros, vaqueros, etc. Y los que manipulan, los animales también. Y también la gente que está en contacto con productos lácteos sin pasteurizar. La principal razón por la cual se pasteuriza la leche es precisamente para eliminar Brucella y otra bacteria que se conoce como Mycobacterium. Exactamente, esa es la razón por la cual se... Permítanme hacer una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. La brucelosis es una enfermedad que con facilidad regresa y baja las defensas del sistema inmune. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la doctora Caterina Guzmán, quien es investigadora y profesora en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Hablemos un poquito de otras vías de infección generales. No es solo la leche, según entiendo, Caterina. Exacto, no es solo la leche, sino que también el contacto directo con secreciones de animales infectados. Saliva, por ejemplo. Principalmente la bacteria se secreta cuando hay aborto, ¿verdad? En los animales, en los bovinos. Entonces, las personas que están en contacto con las vacas preñadas, ¿verdad? En el caso de los humanos. Y bueno, las personas que trabajan con vacas saben muy bien que cuando hay un aborto, ¿verdad? Todas las vacas llegan a chupar ese aborto. Entonces, así es como las vacas se infectan, exactamente.
Ahora, en el país hemos tenido casos también de exposición de humanos en jaurías de perros, en criaderos, ¿verdad? Sin embargo, la bacteria que ataca a los perros no es tan, digamos, no causa tanto daño a los humanos como la que puede causar la que infecta a los perros, perdón, exactamente a las vacas. Tenemos casos también de gente que ha estado expuesta a encallamientos de mamíferos marinos, principalmente delfines, que también estos animales se ven infectados y la gente ha estado expuesta y tenemos evidencia de que la gente responde, ¿verdad? Pero no hemos visto enfermedad todavía en estas personas. Y más recientemente, a raíz de nuestros estudios, nos dimos cuenta de una brucela que se suponía que no atacaba humanos, pero resulta que aquí en el país encontramos 2 casos de 2 personas con problemas de meningitis no relacionados con animales, pero que aparecieron con esta brucela que se llama brucela neotome, que infecta principalmente ratas. Entonces son casos nuevos, digamos, estamos viendo una zoonosis distinta y ahí sí no conocemos la fuente de infección. Qué interesante. En algún momento usted mencionó que habían varias especies y que prácticamente que se puede hacer una asociación de cada una de esas especies en algún animal particular. Leí por ahí que hay un 97% de conservación de esos genomas. Es correcto. O sea, hay un 3% de diferencia entre cada una de esas especies. ¿Qué se sabe, digamos, desde el punto de vista de las relaciones de todas estas especies con un tronco común? O sea, es impresionante que un delfín tenga una especie de bacteria sumamente similar a la de un bovino. Sí. ¿Qué sabemos con respecto a esas relaciones? Sí, digamos, desde el punto de vista evolutivo, ya digamos, como de investigación para nosotros es muy interesante y también queremos llevar esto, obviamente entender la bacteria y el comportamiento de la bacteria y su relación con el hospedero para poder implementar medidas prácticas. Entonces, conociendo todo este tipo de, por así decirlo, los detalles, ¿verdad?, de cómo se da esta relación, entonces podemos contribuir digamos, a establecer pautas o consejos que se puedan seguir para combatir la enfermedad. Lo que sabemos es que, bueno, la brucelosis es una enfermedad que convive con los mamíferos desde hace mucho tiempo. Y existe una relación. ¿En simbiosis o siempre no, siempre siempre patógeno? como patógeno. Siempre sí. patógeno. Se sabe que, digamos, el ancestro común era un organismo del suelo, venía del suelo y en algún momento este organismo adquiere, digamos, ciertas características genéticas que le permiten empezar a afectar otros organismos, ¿verdad? Dentro de esos organismos hay plantas, ¿verdad? Y hay insectos y hay mamíferos, ¿verdad? Entonces, tenemos primos, digamos, de las brucelas, como por ejemplo Agrobacterium, que es una bacteria que infecta plantas, es patógena, pero también hay otros que son simbiontes, también de plantas, como Sinorhizobium. Tenemos otros organismos del suelo, como Crobacterium, que también a veces puede causar infección en humanos. Tenemos otros organismos que afectan insectos como Wolbachia y otros que, bueno, evolucionaron, ¿verdad?, hasta convertirse prácticamente en simbiontes, que son las mitocondrias, digamos que la brucela está dentro de esa rama, dentro de ese grupo. Pero lo que ha hecho que la brucela vaya evolucionando, por así decirlo, y adaptándose a ciertos hospederos, todavía no sabemos por qué. No sabemos por qué es tan específica. Y hay un gran debate, digamos, a lo interno del campo de la brucelosis en cuanto a si debería considerarse una especie, ¿verdad?, o varias especies, o los taxónomos formales dicen tiene que ser una sola especie, ¿verdad?, con subespecies. Mientras que desde el punto de vista práctico, para los veterinarios, para los médicos, es muy importante saber si la bacteria que está infectando, por ejemplo, a un ser humano, proviene de un bovino o proviene de un perro. ¿Por qué? Porque el grado de afectación es distinto. Claro. Y el tratamiento también es distinto. Claro. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que prevalece es nombrarlas con distintos nombres. ¿Compromete la vida de un delfín, por ejemplo, la presencia de una de estas bacterias? Sí,
De hecho, bueno, estos son principalmente los estudios que tenemos aquí en Costa Rica, son de la doctora Gabriela Hernández, quien es, bueno, ella es médico veterinaria, graduada de la UNA, realizó su maestría aquí en la Universidad de Costa Rica y está terminando su doctorado en este momento aquí en la Universidad de Costa Rica, y ella es funcionaria hoy en día del Servicio Nacional de Salud Animal. Gabriela tiene una pasión por los mamíferos marinos y empezó a atender el fenómeno de encallamiento de mamíferos marinos en el país. Lo que se dio cuenta es que en el caso de un delfín particular, que se conoce como delfín rayado, ¿verdad? Este delfín, en el 98% de los casos en el cual han encallado en Costa Rica, son positivos para brucela. Y lo que se observa en ellos es un problema de neurobrucelosis, es decir, ataca el sistema nervioso central. Ahora no sabemos qué es primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Porque estos animales encallan, vienen en muy malas condiciones, pero no sabemos si es porque tienen brucelosis y eso les genera esta desorientación y llegan prácticamente a la playa a morir. A morir en la playa, ¿verdad? Claro. O si más bien es al revés, que lo que estamos viendo, ¿verdad?, es el resultado tal vez de algo aleatorio, en el cual lo que vemos son animales que encallan, pero que la población, que estos animales no se relacionan mucho con los humanos, están muy lejos. Separados, sí. Muy Permítame separados. hacer una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. La brucelosis se puede prevenir con un buen control de calidad en los productos lácteos y una buena higiene personal cuando se trabaja con animales de producción. Estamos conversando con la doctora Caterina Guzmán sobre brucelosis y ese esfuerzo integrado que tienen ustedes para abordar el tema de brucelosis a nivel nacional. Yo quiero que nos cuenten este tercer segmento, Caterina, sobre ese gran proyecto que ustedes tienen. Bueno, para poder entender estas enfermedades tenemos que hacer precisamente esfuerzos integrados. ¿Por qué? Porque atacan animales, humanos y está el ambiente también. Entonces, este es el concepto de una salud. Entonces, tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria. Trabajamos muy en conjunto con el SENASA, ¿verdad?, el Servicio Nacional de Salud Animal, la Escuela de Medicina Veterinaria, la Facultad de Microbiología, el INCIENSA, fundaciones tipo ONG, ¿verdad?, de vida silvestre, y también el apoyo internacional. Tenemos apoyo pues ahí nos juntamos todos. Y esto es un esfuerzo que realizó principalmente el Servicio Nacional de Salud Animal para tratar de establecer la situación real de la brucelosis en el país, ¿verdad? Nosotros colaboramos ya, digamos, con un análisis un poquito más profundo. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, se hizo un censo a nivel de este país en el cual se concluyó que a pesar de que existe un programa de vacunación desde la época de los 50 en el país, la brucelosis no se ha controlado. En el caso del ganado bovino, ¿verdad? No se encontraron focos de infección en cabras, por ejemplo, en ovejas. En caballos hay casos, pero pocos. Sí tenemos casos en perros, tenemos casos, como les decía, en mamíferos marinos y más recientemente también casos en búfalos, ¿verdad? Búfalo de agua. Búfalo de agua, exactamente. Y esto entonces nos permitió mapear, por así decirlo, el estado de la situación de la brucelosis en el país. Estamos hablando de un muestreo nacional. Es un censo muestreo nacional. Grande, Sí, importante a nivel nacional. A nivel nacional, sí. ¿Aleatorio o cómo se realizó? Se hizo de dos maneras. Se hizo aleatorio, ¿verdad?, con selección de fincas que decidieron participar, y también la brucelosis es una enfermedad de declaración obligatoria a nivel mundial. Entonces, el SENASA está encargado de hacer un muestreo de tipo no aleatorio durante todo el año. Entonces, también se seleccionaron las muestras, ¿verdad?, que llegan al SENASA para incluirlas dentro del estudio. El resultado fue que, independientemente del muestreo, ¿verdad?, el estado de la brucelosis indica que no ha sido contenida, ¿verdad? Esto lo que nos dice es que obviamente tenemos que cambiar los esfuerzos que se están haciendo para lograr de veras reducir la prevalencia de la enfermedad. ¿Tendrán suficiente información, ha generado suficiente información el esfuerzo de ustedes como para tomar medidas en esa línea a nivel nacional?
Yo considero que sí, estamos empezando, digamos, a profundizar mucho en estos estudios. Hemos logrado realizar secuenciación de genoma completo de prácticamente todos los aislamientos que obtuvimos. Son cerca de unos 500 aislamientos bacterianos. Y de ahí nos dimos cuenta de patrones, a pesar de que Costa Rica es un país muy pequeño, logramos ver patrones, digamos, de donde las bacterias de bovinos de la zona norte, por ejemplo, son distintas de las que están en el área de Cartago, ¿verdad? Que también es una zona lechera, que son distintas. Hay otro grupo que se distribuye en todo el país, por ejemplo. Entonces eso nos permite rastrear, podemos predecir tal vez el movimiento de ganado, ¿verdad? Y el componente básico que nos dimos cuenta aquí es educación, educación, educación. Que todavía vemos ganaderos que adquieren ganado sin hacerles exámenes y los introducen animales sin tener los exámenes. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Sacrificar ese individuo, digamos? Sí, el problema es la mayoría, la brucelosis, como le decía, es un problema de país en vías de desarrollo, y las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y la OIE, la encargada de todo lo que es la vigilancia en animales, es sacrificar al animal. En los países desarrollados se compensa al productor por el sacrificio de ese animal. En países en vías de desarrollo eso es imposible de hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Los ganaderos o los lecheros prefieren mantener este animal, ¿verdad? A pesar de que le induce aborto constantemente y todo el hato. La brucelosis es una enfermedad de hato. Entonces se infectan los animales y cuando aumentan la cantidad, todos los animales, aunque uno detecte uno, ya uno sabe que todos los animales están infectados. La recomendación es ser muy selectivo a la hora de comprar un animal, muy selectivo, y en eso yo creo que nos hace falta educación. Sin lugar a dudas, Caterina, un proyecto multidisciplinario y, a mi entender, muy costoso. ¿Cómo se ha financiado todos esos esfuerzos del proyecto de ustedes? Bueno, como todos estos proyectos de gran envergadura, tenemos financiamiento de varias fuentes. En nuestro caso en particular, todo lo que tiene que ver con el análisis y la secuenciación de genoma completo, hemos tenido la colaboración de la Fundación Wellcome Trust de Inglaterra a través del Instituto Sanger. Tenemos también, obviamente, los fondos del Sistema de la Educación Superior, los fondos FES, que nos han apoyado por más de 8 años, ha sido un esfuerzo sostenido. El SENASA, obviamente, todos los veterinarios, fundaciones sin intereses de lucro, como la Fundación Keto, por ejemplo, gente que dona su tiempo, ¿verdad? Diversos tipos de fuentes, ¿verdad? Obviamente la Escuela de Medicina Veterinaria, la Facultad de Microbiología, en la cual pues inscribimos los proyectos y ahí vamos trabajando con nuestro tiempo. En 30 segundos, ¿participan estudiantes en este tipo de proyectos? Por supuesto, son claves, desde la toma de muestras, ¿verdad? Ahora estamos tratando de hacer un ensayo en una vacuna y los estudiantes son parte de eso, definitivamente. Como asistentes, como terciarios. Como asistentes, estudiantes. Todas las posibilidades. Sí, y tenemos estudiantes del Tecnológico, tenemos estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, en todos los grados. Excelente. Muchísimas gracias, Caterina. Demasiado interesante y hay que ponerle mucha atención al tema de la brucelosis en Costa Rica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR y los invito a que vean la unidad de conceptos. ¿Qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunas de las palabras que se usaron en el programa y las ponemos en contexto. Hoy, por ejemplo, la invitada nos dijo: obviamente, entender la bacteria y el comportamiento de la bacteria y su relación con el hospedero. Bien, hospedero es un sustantivo y alude a cualquier organismo que alberga o lleva a otro sin importar cuál sea la relación entre ambos. Los mamíferos somos huéspedes u hospederos de muchos organismos, tanto benéficos como dañinos. Por ello es de vital importancia investigar y conocerlos bien para evitar cualquier complicación futura. Pero también la doctora nos dijo: y otros que, bueno, evolucionaron, ¿verdad?, hasta convertirse prácticamente en simbiontes, que son las mitocondrias. Bien, simbionte es un adjetivo
y se refiere a un organismo que está asociado a otro en una relación donde ambos se benefician mutuamente. Las relaciones simbióticas no perjudican a ninguno de los dos organismos huéspedes, pero como vimos, la brucelosis no es una de ellas. La doctora señala que es una bacteria dañina que debe atenderse. Esto fue Conceptos. Los espero el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si quieren ver este u otros programas, pueden hacerlo por nuestro canal de YouTube o bien enviarnos sus comentarios a nuestro Facebook. Hasta la próxima.